Mi nombre es Silvia Fernández, soy miembro de la Comisión Directiva de AIEDVA. Bueno, y una vez más nos estamos encontrando para llevar a cabo una capacitación con un disertante de CAME, bien, que ahora lo voy a presentar, pero antes les voy contando que para poder seguir todas las actividades de AIEDVA, bueno, ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook, ¿sí? Y además ahora se ha sumado el podcast, que ustedes pueden ir escuchándolo o cuando tienen un momento, un rato de tiempo, ahí están todas narradas las actividades de AIEDVA, todo lo que se va llevando a cabo durante el mes, durante el año. Si ustedes saben que nosotros estamos siempre eh, realizando varias actividades que tienen que ver con, no solamente con el área de consultas y todo el asesoramiento, sino también con capacitaciones, gestiones con las autoridades, por supuesto. Así que bueno, todo lo pueden ir siguiendo a través de las redes. Bueno, ahora lo que quiero hacer es presentarles a Mariano, ¿sí? Mariano Coril West, Coril West. Parecido, parecido. Bueno, Coril. Coril, Bueno, no sé, Mariano, te hubieses llamado García y estábamos todo más fácil con el apellido. Tiene un apellido, ¿cómo es tu apellido? A ver, decilo vos. Korilkiewicz. Korikevich. Bueno, sí, me lo anoté para decirlo bien y al final me trabé. Bueno, Mariano, que es miembro de la comisión directiva, tiene algo nuevo para contarnos, Ujú. que en realidad es algo que ya está implementado, pero bueno, es como un relanzamiento y ahora nos va a contar Mariano de qué se trata, porque la reunión de hoy y el tema de hoy amerita que esta presentación se esté dando. Así que Mariano, cuando quieras. Así es. Bueno, muchas gracias Silvia, buenas tardes a todos. Bueno, algunos ya me estuve viendo que ya me conocen desde hace varios años e incluso conocen lo que es AIEDVA Joven. Bueno, queríamos comunicarles el relanzamiento justamente de AIEDVA Joven. Y para los que no conocen de qué se trata, es un espacio conformado por jóvenes propietarios y representantes legales. Esto surgió en junio de 2018 para fomentar la integración generacional y propiciar la formación de los futuros representantes legales, a través de instancias de diálogo y capacitación orientadas a las necesidades de este grupo. Los jóvenes que integramos este espacio buscamos capacitarnos y encontrarnos para debatir y colaborar con la mejora de nuestros colegios. ¿Cuáles son los objetivos? Desarrollar aptitudes de los jóvenes para convertirlos en futuros administradores. Estimular la cooperación a través de la generación de vínculos entre distintos establecimientos. Facilitar el acceso a capacitaciones y programas que potencien el crecimiento de los colegios de AIEDVA. Bueno, para esto los invitamos a participar. ¿De qué manera? Bueno, vamos a dejar un Google Form para que completen con sus datos y quieran formar parte de este grupo de jóvenes, digamos, y nuevos propietarios o nuevos representantes legales, nuevas generaciones de dueños, ¿sí? Van a formar parte de un grupo de WhatsApp donde vamos a interiorizarlos de las nuevas capacitaciones. Así que bueno, los esperamos a todos, dejen sus datos en el Google Form y los estamos agregando al grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y lo Gracias, Silvia. importante que es justo que la reunión de hoy, el tema se va a desarrollar, obviamente, la importancia de ir armando estos grupos para formarse, porque la experiencia cuenta y un montón. Y bueno, entonces la idea un poco es esta, y el que completen el formulario, pueden ir haciéndolo ahora, lo van a recibir también por mail, pero que no dejen de participar porque es la mejor manera de aprender, consultando y estando activos, ¿sí? El grupo de AIEDVA Joven es la mirada fresca sobre algunas cuestiones que tienen que ver con
las organizaciones institucionales, y está bueno que esta mirada joven fresca también vaya adquiriendo experiencia. Y un poco enlazando esta idea. Súper necesaria para no cometer errores y para estar preparados. Exactamente, por lo menos como para ir teniendo en cuenta en qué lugar estamos parados cuando asumimos el rol tan importante que es dirigir una institución y por supuesto tomar decisiones, que esa es la parte más difícil a veces. Así que bueno, es importante que todas las personas que están en formación, aún las que todavía no tienen intenciones, vayan entendiendo un poco cómo es la dinámica de una escuela, que no es dentro de lo que es una empresa familiar, tiene muchas aristas y muchas responsabilidades que uno tiene que estar preparado para poder asumirlas. Así que, bueno, un poco relacionado con esto, voy a presentar a nuestro disertante de hoy, que se llama Néstor Rabinovich. Hoy me la complicaron con los apellidos, consultor de pymes familiares, adjunto en materia empresa familiar de la Universidad de Belgrano, capacitador en temas de dirección y gestión de negocios, ¿sí? Bueno, bienvenido Néstor, y Néstor hoy nos va a hablar de las empresas familiares, precisamente, y de las claves de gestión para crecer, que eso es lo más importante, ir creciendo. Buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero díganme si se escucha bien. Sí, bueno. sí. Sí, quería decir antes que empiece que las preguntas, sí, por ahí mientras vas desarrollando, las quieren ir haciendo por chat. Bueno, nosotros vamos viendo, y bueno, por ahí si a Néstor le llega alguna que tiene que ver con lo que va hablando, se puede tomar como un punto para desarrollar, y si no, al final tenemos un espacio como para hacer algunas preguntas que sean de interés, ¿sí? Para clarificar dudas y todo ese tipo de cosas. Bueno, así que Néstor, te dejo la platea toda tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, es la segunda vez que tengo el gusto de estar con ustedes. El año pasado, en otro contexto, compartí un encuentro, cuyo título era Repensar el negocio en tiempos de pandemia. Y bueno, por suerte estoy agradecido de volver a estar con ustedes, agradecidos a ustedes y a Came, siempre por la oportunidad de estar. Me dedico a temas de empresas familiares, traspaso generacional, y también durante muchos años me dediqué a la actividad comercial. Tuve una distribuidora durante unos 15 años trabajando con vendedores. Bueno, la intención es que conversemos sobre temas de empresas familiares. Lo único que le quiero decir algo a Mariano: tengo un problema con la foto de Ayeb joven, porque ese muchacho que está en la foto tiene un nivel de cabellera que me inhibe de poder participar y llenar la planilla, Mariano. Pero bueno, voy a aceptar. Somos inclusivos y están bienvenidos. Bueno, por eso, digamos, yo estoy, pese a eso, estoy disponible para colaborar en lo que yo pueda hacerles de utilidad. Muchísimas gracias. De hecho, hemos pensado que este tipo de charlas, como dijo Silvia, tiene muchas aristas y se puede enfocar de distintos ángulos. Exactamente. Bueno, bienvenidos. Y como muchas gracias. No, por favor, Mariano, para mí es un gusto. Y como les dijo Silvia, vamos a desarrollar una serie de temas durante esta hora y media, 2 horas, en las cuales ustedes pueden hacer las preguntas. No hace falta dejarlas para el final, ya sea preguntas, dudas o intentos, digamos, de que se aclare algo. Y nosotros vamos a trabajar sobre algunos ejes que me parece que son de utilidad conversar sobre las empresas familiares, y también vamos a dedicar algunos minutos seguramente al final sobre lo que yo creo que es el impacto de la pandemia en las empresas familiares, ¿sí? Que ha generado una serie de situaciones a las cuales le quiero dar algunas consideraciones, porque la repercusión de la pandemia en las empresas familiares va a tener una serie de impactos en el tiempo que me parece que vale la pena tener en cuenta. Por lo menos lo vamos a nombrar porque me parece que tiene una utilidad en el contexto que vivimos, ¿sí? Bien, dicho esto, yo los voy a invitar a que ustedes me digan, ya sea usando el audio o usando el chat, si pudieran elegir una palabra a través de la cual ustedes dirían
con esta palabra yo sintetizo lo que para mí es una empresa familiar. ¿Sí? Definir en una palabra qué es una empresa familiar para ustedes. ¿Sí? De a uno me van compartiendo. Si logramos transmitir lo que dicen todos, lo hacemos, si no, por lo menos con un muestreo de aquellos que quieran ir compartiendo, ¿sí? Responsabilidad, Lo podés, tesón. exacto, Sí, quería ver perdón. si esto, si lo veías, equipo, Sí, sí, lo veo ¿no? perfecto. Alejandra Bien. dice tesón, equipo, entramado. Bien, ¿qué más? ¿Con qué otra palabra podrían definir empresa familiar? Tranquilidad, conflicto, desafío, oportunidad, esfuerzo. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Desafío de nuevo, crecimiento. Bien, organización, valores, paciencia, unión, conflicto, proyecto de trabajo compartido, legado, cooperación, cruce de generaciones, desgaste. Bueno, tenemos una variedad que según, digamos, el sentimiento que se les despierta, los podríamos ubicar de un lado o del otro. ¿Sí? Continuidad, proyecto en común. Bueno, muchas gracias por los aportes. Torbellino, bueno, el torbellino tiene sus cosas, ¿no? O nos puede generar ideas o nos puede llevar como los huracanes. Aprendizaje. Bien, vamos a ir encontrando algunas de estas palabras a lo largo de lo que vamos a ir haciendo, y también esta va a ser la metodología. Vamos a ir intercambiando cosas porque no tengo intención de estar hablando yo todo el tiempo, sino de ir intercambiando. Y en la medida que podamos y tengamos el tiempo, hay un video de Amnesty Internacional que también vamos a ver para ubicar algunas de las cosas que hacen a la vida de la empresa familiar. Transformación, distribución de tareas. Bueno, muchas gracias. A ver, este material ustedes lo van a tener, seguramente lo va a distribuir la asociación, si no, me lo piden a mí, yo se lo envío nuevamente a la asociación para que lo distribuya. Así que algunas cosas están en el material, no las vamos a nombrar. Vamos a ir nombrando algunas de las cosas que figuran en este PowerPoint. Primero, ¿qué es una empresa familiar? Vamos a decir cosas que son obvias, ¿sí? Capital y propiedad en manos familiares, control y dirección en manos familiares, uno o más miembros la dirigen, participan al menos 2 generaciones. Esto quiere decir que el hecho de que alguien funde una empresa, un instituto como ustedes, pero no haya otra generación participando, no la hace necesariamente una empresa familiar, salvo que haya una aspiración de continuidad en las nuevas generaciones. O sea, puede ser que no estén integradas las generaciones que siguen, pero si hay una aspiración, una voluntad, una vocación de continuidad en manos de la familia, eso la empieza a transformar en una empresa familiar. ¿Sí? Y por supuesto, hay valores compartidos, familia-empresa. Estos serían 6 de los puntos que hacen que se defina una empresa como familiar. Pero hay un mito con las empresas familiares. El mito dice, como un viejo dicho, ¿no? Como es el fundador, funda la empresa, los hijos la continúan y ¿qué hacen los nietos? ¿Qué dice el dicho? La funden, como La dice funde. Silvia, la funden. Ese es el dicho que se nos ha hecho popular. ¿Sí? Pero yo quiero decirles una cosa, ese dicho tiene más de mito que de realidad. Es más, es al revés de lo que dice el mito. O sea, se han hecho estudios, y estudios que se hicieron en la Argentina, estudios muy importantes, que comparan la vida útil de una empresa que no es familiar de una empresa familiar. Y lo que se hizo evidente es que la empresa familiar, continuada en las siguientes generaciones, tiene más vida en el tiempo que la empresa que no es familiar. Eso quiere decir que la integración de las nuevas generaciones funciona como una especie de anticuerpo a la desaparición. O sea, este estudio, y estudios que se han hecho en general, no solo en Argentina, demuestra que el mito que se dice sobre la empresa familiar es solo eso, un mito.
que una empresa que es familiar tiene muchas más posibilidades de sobrevida. Claro, para que eso funcione, tienen que pasar una serie de condiciones, ¿sí? Pero es importante recalcar que si el 80-90% de las empresas en el mundo son familiares, debe ser que no les va tan mal. Y en plena pandemia les ha ido mejor que a otras. Por algunos de los motivos que vamos a tratar de, si tenemos tiempo, de avanzar. A ver, yo quiero hacerles notar algunas diferencias que hay entre una empresa familiar de una familia que no hace negocio. Y quiero hacerlo notar porque me parece que es importante que lo tengan en consideración cuando toman decisiones. Voy a nombrar un par de las cosas que figuran acá porque son importantes. Las otras ustedes las van a ver en el material. Una de las diferencias tiene que ver con lo que ahí figura como alta repercusión de conflictos en el proyecto compartido. A ver, si en una familia tiene conflictos, si dos hermanos no se hablan, ¿sí? Yo tengo un cliente que son dos hermanos que son dueños de una cadena de pinturería. Ellos tienen muchos problemas en la relación, permanentemente, ¿sí? Si ellos no tuvieran una empresa familiar compartida, con hijos que son primos que comparten la nueva proyección, esos conflictos podría ser que si bien son problemas entre ellos, no pasa de ser un problema entre ellos. Es más, si entre ellos dos decidieran que no se van a hablar más, eso terminaría, en todo caso, en una repercusión entre dos familias, pero no pasa más nada. Cuando digo no pasa más nada, no es que le quito relevancia al conflicto, sino que, sí, ahí va, el pedido de que se ponga como presentación. Ahí va, ¿eh? Cuando digo que no es que no pasa más nada, es que la repercusión del conflicto queda en la relación de ellos dos. Ahora, cuando hacemos empresa familiar, los conflictos tienen una alta repercusión sobre el proyecto. Y esa es una diferencia enorme con respecto a una familia común. Y esto tiene una conclusión muy importante. Cuando una familia hace negocios y hay conflictos, los conflictos no se pueden dejar de tratar. Los conflictos no se pueden dejar de tratar. ¿Por qué? Porque esos conflictos tienen una enorme repercusión en la vida del negocio y de la familia. Repito, una familia común puede tener un conflicto y puede no tratarlo, y tiene consecuencias, por supuesto. Pero en el caso de ser una familia empresaria, están obligados a hablar de los temas que resultan incómodos. Y voy a volver a hacer siempre referencia. En pandemia se han presentado conflictos con una gran potencia que se intentan disimular, pero es imposible disimular. Esta es una de las grandes diferencias cuando una familia hace negocios de otra que no lo hace. Otra diferencia importante tiene que ver con el papel de los hijos. Ahí dice, los hijos articulan su proyecto laboral con la familia empresaria. ¿Esto qué significa? En una familia común, que los hijos quieran estudiar o se quieran ir a viajar a Vietnam y pasar su vida viajando, los padres podrán decir, me gusta, no me gusta, qué lindo, qué feo, pero no va a pasar de eso. En una familia empresaria los padres están esperando que los hijos se incorporen a la empresa. Y esa es una diferencia cualitativa enorme con una familia común. Y según cómo se manejen los padres respecto a ese proyecto y al proyecto de los hijos, es que los hijos van a entrar o no. Tengo una familia donde los hijos ya tienen 15 años, algunos y otros menores. Nunca los han llevado a visitar la empresa. No los llevan, y cuando digo visitar no es a trabajar, es vengan y mírenla, camínenla, huelan el negocio. No los han llevado, por prejuicios, etcétera, lo que quieran.
La pregunta es, ¿cómo van a hacer esos hijos para incorporarse si nunca la vivieron? Si los padres en la mesa familiar durante los primeros años de vida de los hijos se la pasan hablando pestes de la empresa me roba tiempo, la empresa es un desastre, la empresa me quita vida familiar, la empresa me quita calidad de vida. ¿Ustedes se imaginan 10 años después los padres diciendo, ¿qué pasa con mis hijos que no entran? ¿Cómo hago ahora? De nuevo, la situación de los hijos en una empresa familiar es muy distinta respecto de los hijos en una familia común. Ahí tienen otros temas, yo no los voy a abordar ahora, pero quería hacer hincapié en dos cosas. Una, tener una empresa en familia marca una situación muy diferente a una familia común. Y eso requiere que la familia siempre esté pensando en eso. Nunca se olvide que ese es un tema. Nunca deja de ser un tema. ¿Sí? No es una familia común que no hace negocios. Ese es un cambio cualitativo enorme en la vida de la familia. Mafalda le dice al hermano, pensá que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó nunca a nadie. ¿Cómo relacionarían esto con lo que es tener una empresa familiar y con lo que es dirigir una empresa familiar? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo relacionan? Este dicho de Mafalda, mirando a esos padres desconcertados, con lo que es tener y dirigir una empresa familiar. ¿Qué les parece? Pueden ponerlo en el chat o pueden decirlo por audio, como ustedes se sientan más cómodos. Por chat, porque están todos muteados por el tema de la Bueno. conectividad. Perfecto. Bueno, perdón. Por chat, entonces. ¿Cómo relacionan esta frase de Mafalda a su hermanito con lo que es dirigir una empresa familiar? ¿Qué les parece? Te puedo decir yo que a mí me da la sensación de que uno va aprendiendo en la manera que va haciendo, más que, ¿no? Porque dice, nunca educó a nadie, me da esa Nunca, sensación. exactamente. No tuvo la experiencia. O sea, como que uno va aprendiendo a hacerlo a medida que lo va poniendo en práctica. Bien, muy bueno lo que nos está diciendo Silvia. Silvia nos dice, bueno, aprendemos mientras lo hacemos. Ahí Isabel dice, si lo vemos desde el punto de vista de la educación, que estamos con alumnos cotidianamente. Muy interesante lo que estás diciendo, Isabel. Como un proceso de aprendizaje permanente que no tiene un horario, sería, ¿no es cierto, Isabel? Bien, ¿alguien más quiere agregar algo de cómo relaciona esta imagen de Mafalda con su hermano frente a esos padres? Claro, lo que estamos diciendo es que no hay una carrera que te vaya a dar un título de director de una empresa familiar. ¿Sí? Gestionar empleados con los empleados sería una forma de educar, claro. O sea, nos hacemos familia y nos hacemos empresa familiar. Ahí Alejandra agrega los cambios de expectativas, las nuevas generaciones, la profesionalización. O sea, claro, hay una inexperiencia, como dice Ariel, y que vamos aprendiendo sobre la marcha, de la misma forma como vamos aprendiendo a ser padres, de la misma forma que aprendemos a ser padres, aprendemos a ser directores de una empresa familiar. Y está muy bien lo que dicen, porque no hay una carrera que te dé un título de empresario y no hay una carrera que te dé un título de director de empresa familiar. Por más que alguien diga que te voy a dar un título, no lo hay. Es un conjunto de conocimientos y experiencias que vas a hacer y te haces sobre la marcha. Por lo tanto, no hay recetas. Hay que estar disponible a conversar y aprender. Por ejemplo, en algo como lo que está haciendo la institución. Encuentros donde aprendemos e intercambiamos. No hay recetas como no hubo recetas ni hay recetas en pandemia.
Y acá vamos a nombrar dos ejes que son claves para entender el funcionamiento de una empresa familiar, ¿sí? Como dice Isabel, de la misma forma que aprendemos a ser personas y que no hay un manual. Exactamente, no hay un manual, no hay recetas. Y esto que vamos a ver acá es central. Cuando decimos cómo hacemos equilibrio familia-empresa, porque lo que busca la familia y la empresa es generar equilibrio. Está obligado a buscar equilibrio entre dos cosas muy difíciles, que es mantener la armonía familiar y mantener la rentabilidad empresaria. O sea, vamos a imaginar, vamos a separar familia y empresa en dos ejes. En el eje empresa, ¿qué buscamos? Ganar plata. Si pensamos la empresa como tal, su objetivo es ganar plata, ser rentable. Si pensamos en la familia, lo que necesitamos buscar es algún grado de armonía. Cuando digo algún grado de armonía, no digo que tenemos que querer todo. Quiero ser claro en esto. No es que nos tenemos que querer y amar. La familia es empresaria a medida que crece, y hay primos, y hay nietos. No están obligados todos a quererse. Están obligados a generar acuerdos que les permita tener un grado de armonía que los haga sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando decimos buscar equilibrio familia-empresa, decimos, por un lado, sostener un grado de armonía que haga viable y sostener la rentabilidad. Son los dos ejes que tienen que funcionar a la vez. ¿Se entiende esto? En principio sí se comprende, ahora lo vamos a ir profundizando. Desde el punto de vista de la familia, trabajar, repito, trabajar por la armonía, y del lado de la empresa, trabajar por la rentabilidad. Hago hincapié en la palabra trabajar. Hay que trabajar en la armonía y hay que trabajar en la rentabilidad. Ni la armonía ni la rentabilidad se producen porque sí. Entonces, cuando decimos equilibrio, imaginamos un barco. ¿Sí? Arriba, el concepto de propiedad. Somos dueños de algo que genere, que queremos que esté en manos nuestras y que nos genere algo, de lo cual queremos vivir, nosotros y las nuevas generaciones. Abajo tenemos los dos ejes, empresa, que tiene que ver con la gestión del negocio, y la familia, que tiene que ver con la armonía y la preservación de los aspectos. Estos tres ejes trabajan juntos. Si el barco se va de un lado, hay un problema. Si se va del otro, hay un problema. El trabajo permanente es sostener ese equilibrio, que es siempre inestable. Ahora bien, tenemos un problema, y ustedes lo van a entender. Si yo quiero medir la rentabilidad del negocio, ¿cómo la mido? ¿Cómo miden ustedes la rentabilidad del negocio? Ingresos menos costos. Bien, está muy bien, como dice Isabel, ingresos menos costos. ¿Alguien quiere agregar algo? Sería ingresos menos costos o el famoso concepto de punto de equilibrio que permite saber en qué medida lo que yo tengo como margen por mis ventas, y utilizo términos, digamos, muy llanos, ¿no? Porque yo sé que desde el punto de vista de la institución educativa, seguramente hay ciertos conceptos que se manejan quizás de otra manera, ¿sí? Medidas contables, paz. Entonces, hablamos de puntos de equilibrio, hablamos de ingresos, hablamos de costos, hablamos de costos variables, de costos fijos, de margen bruto, etc. Eso es lo que mide la rentabilidad. Esas mediciones son fáciles. Eso no quiere decir que las hagan. La mayoría de las pymes no hacen mediciones de rentabilidad. O les cuesta mucho hacerlo. No lo llevan a la práctica. Como dice Ariel, ganancias, gastos, costos, si la ganancia justifica el esfuerzo. La rentabilidad se mide de una forma que es reconocida.
Pero ¿cómo medimos la armonía familiar? Y ahí ya tenemos un problema, porque no está tan fácil como la rentabilidad medir la armonía familiar. No es fácil medirla, pero sí hay que estar atentos a eso. Repito, si hablamos de rentabilidad para hablar del negocio y hablamos de armonía, tenemos que tener conciencia de cómo estamos con la armonía familiar. No solamente con la rentabilidad, si ganamos o perdemos plata, sino cómo está la armonía de la familia. Yo podría citarles innumerables ejemplos, no tenemos tiempo, de cómo afectó la rentabilidad los problemas y los conflictos y los prejuicios familiares. Pero como eso no se lleva, no se mide ni se le pone una lupa, eso pasa de largo. Entonces, yo les voy a dar un simple ejercicio, que no lo vamos a hacer acá, lógicamente, para que ustedes, si tienen ganas, lo puedan hacer una vez por mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, con su grupo familiar. Y consiste en lo siguiente. En un eje dice armonía y abajo dice tiempo. Entonces, el grupo familiar, primero de todo, conversa qué vamos a tomar en cuenta cuando hablamos de armonía. ¿Qué vamos a tomar en cuenta cuando hablamos de armonía? Y eligen una serie de ítems, los que quiere esa familia, ¿eh? Y luego lo que hace cada uno es poner un puntaje del 1 al 10 en este eje, cada uno en su cuadro, de cómo califica la armonía según los parámetros que definió esa familia. ¿Se entiende esto? Definimos qué es para nosotros armonía. Armonía es si nos sonreímos, armonía es si nos saludamos a la mañana, armonía es si nos contestamos los WhatsApp. No sé, cada uno decide lo que es armonía y califica cada uno del 1 al 10 cómo estamos hoy. Y dentro de un mes volvemos a hacer lo mismo. Y dentro de otro mes volvemos a hacer lo mismo. Un mes, 2 meses o cada 6 meses, no importa. Pero cada tanto calificamos cómo estamos en este rubro. Y eso nos va a dar una idea de si estamos mejorando o estamos empeorando. Si en la media aparece que empieza a haber calificaciones más bajas en el tiempo, tenemos un problema que tenemos que conversar pronto, porque hay algo que está fallando en eso que hemos llamado armonía. ¿Se comprende el ejercicio? Lo que les quiero decir es que no puede quedar la armonía librada al azar. No podemos medir la rentabilidad y no hablar de cómo están las relaciones entre nosotros. Entonces, como dijimos antes, el equilibrio tiene que ver con este barco y el equilibrio tiene que ver con rentabilidad y armonía familiar. Y acá voy a nombrar algunas cosas para que comprendamos por qué esto es tan importante, que tiene que ver con cómo funciona la familia y cómo funciona una empresa, un negocio, un ámbito donde lo que nos interesa es ganar plata. ¿Sí? Es como si hiciéramos una separación brusca, instituto educativo, 2 puntos, ganar plata, instituto educativo, 2 puntos, nuestra familia. ¿Sí? ¿Qué es una familia? Una familia se caracteriza por los vínculos primarios, donde la esencia es el afecto y lo que nos queremos. Nos ayudamos, nos brindamos al otro por afecto, somos incondicionales a lo que pase. Uno con un hijo siempre se pone incondicional. Yo tengo 2 hijos y hay una incondicionalidad que nos nace, más allá de cualquier cosa que pase. ¿Sí? La organización familia no tiende al cambio. Le cuesta mucho el cambio a una organización familiar. Tiende más a estar más cerrada al cambio y estar más cerrada porque es un sistema cerrado. ¿Sí? El tiempo de vida de una familia es el biológico. En una familia, ¿qué es lo que nos importa? ¿Quiénes somos? En una familia lo que vale es la igualdad. O sea, es raro que los padres le den a un hijo un regalo y al otro no.
O sea, lo que se tiende es a emparejar, a dar los mismos a todos. Lo que vale en la familia, la relación personal y la cooperación. Esto es para la familia. Ahora, vamos a ver cómo funciona la empresa. Y van a ver que es no distinto, es lo contrario. Las relaciones no son primarias, son secundarias. La base no es el afecto, es el costo-beneficio. Y cuando digo que lo que importa es el costo-beneficio, entonces ya no me importa, no me importás vos porque sos de mi familia o porque te quiero y sos incondicional. Me importás por lo que me aportás en la empresa. En una empresa lo que vale es el tiempo, la temporalidad. No son relaciones eternas. Y son relaciones donde lo que importa es el resultado de lo que vos me das. O sea, si yo digo lo que vale es lo que vos me aportás, entonces ya no importa por lo que sos, sino por lo que aportás. Es un sistema abierto, no es cerrado, y lo que importa es qué hacemos, no cómo somos. Bueno, y ahí tienen otras cosas que tienen que ver con relaciones de interés, condicionalidad, cambio permanente. ¿Se dan cuenta de las diferencias como si fueran dos polos opuestos, familia-empresa? Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio entre estos dos polos opuestos? ¿Cómo logramos equilibrar algo que funciona con una lógica y algo que funciona con la lógica opuesta? ¿Qué hacen ustedes con esto? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo equilibran? Se quedan pensando cómo hacen, ¿no? ¿Cómo le encuentran la vuelta a esto? Seguramente se van a dar cuenta que no es fácil, para nada fácil, encontrar cómo podemos equilibrar un modo de funcionamiento de negocios con un modo de funcionamiento natural de la familia. Y por eso, siempre hay zonas de fricción. Es inevitable que haya situaciones de tensión en ciertos aspectos, porque los modos de funcionamiento son tan diferentes. Y este es un ejercicio que también les dejo para que ustedes cada tanto lo puedan hacer con su grupo familiar. Y el ejercicio consiste en contestarse: ¿cómo busco el equilibrio en la familia? ¿Cómo busco el equilibrio en la empresa? ¿Cuál es nuestro mayor déficit en esto? ¿Y cómo lo podemos resolver? Porque buscar el equilibrio es conversar sobre estas cosas cada tanto. Es sentarse a hablar de estas cosas. ¿De qué hacemos con los equilibrios familia-empresa? Y si cuando tomamos decisiones, ¿qué va primero? ¿Primero la familia o primero va la empresa? No, se van a sorprender. Los miembros familiares contestan cosas diferentes. Y hasta los mismos contestan cosas diferentes según el momento de la vida. Como dijimos, la riqueza económica es más medible que la riqueza emocional. Yo te pregunto, en tu empresa familiar, en tu institución familiar, ¿cuál es el stock de riqueza que tienes desde el punto de vista emocional? Del 1 al 10. Esto me lo cuentan a mí, yo no se lo voy a contar a nadie, les juro. ¿Cómo califican ustedes del 1 al 10 el stock de riqueza socioemocional de su institución familiar? Cuéntenme, compártanos en el chat del 1 al 10. ¿Cómo califican el stock de riqueza emocional que tienen como familia? Haciendo negocios, por supuesto. Repito, yo no lo voy a contar a nadie. 8. Bien. ¿Qué más? 7. ¿Qué más?
¿Cómo calificarían? Aprobado, dice Isabel. Muy bien, Isabel. Aprobó. Bien, ¿qué más? 7, Silvina. Paola, 9. Bien, muy interesante lo que dice Mónica. A veces 5 y a veces 10. Está bueno lo que ella dice respecto de las variables, cómo varía, como que no es algo estático. Muy interesante lo que nos propone Mónica. Bueno, a ver, el stock emocional es fundamental porque eso es lo que mantiene viva la llama. ¿Sí? Es lo que mantiene viva la llama. ¿Qué incluye? Bueno, cómo es el control familiar sobre la empresa, cómo se identifican, cómo se relacionan con la sociedad, cómo trabajan en renovar los lazos. ¿Hacen un encuentro, por ejemplo, ustedes, una vez al año? Está bien, no importa si es virtual por la pandemia, pero hacen un encuentro anual o cada 6 meses de toda la familia, con todos los miembros no familiares o no sanguíneos, y hablan de cualquier cosa, porque eso alimenta eso que estamos llamando riqueza emocional. ¿Cómo es? Es porque tiene que ver con el placer por otras actividades como familia. ¿Cómo trabajan por el futuro compartido? Todas estas cosas hacen a la riqueza socioemocional, porque es trabajar en eso. Esto lo dejo para el final. A ver, hay algo que se llama el modelo de los 3 círculos, que tiene que ver con los 3 roles que se desempeñan en una empresa familiar, que esto ya seguramente lo escucharon. En el fundador que es miembro de la familia, trabaja en la empresa y es dueño. Las 3 cosas juntas hacen. ¿Sí? Pero a medida que la empresa va creciendo, esto se desdobla y se reparte. ¿Sí? Hay algunos que están en la familia y trabajan, otros que no trabajan. Hay algunos que son dueños y son de la familia, y otros que son dueños y no son de la familia. O sea, se arma todo un combo a medida que van creciendo. El material ustedes lo van a tener descrito, los distintos roles. Pero hay algo que quiero que sepan, y es, las familias crecen más rápido en número y desarrollo que la empresa. Por lo tanto, para que los miembros que se van agregando a la familia puedan vivir de la empresa o de la institución tiene que generar más riqueza cada vez. Si no, no van a poder desarrollarse como familia haciendo negocios. Es un problema que tiene que enfrentar la institución familiar. Tiene que generar cada vez más riqueza para que cada vez más miembros que se agregan puedan vivir de eso, si esa es la voluntad. Y esos son los 3 círculos que se generan, pero sepan que según dónde esté cada uno, hay problemas diferentes. Por eso la complejidad. Y la complejidad se ve reflejada acá. Hijo mío, he recibido el informe con la valoración de tu rendimiento y como máximo responsable de esta empresa te digo que estás despedido. Este señor se saca el sombrero, se pone otro y dice, me he enterado de que te he despedido. ¿Qué puedo hacer por ti? Es el tema de los roles y los equilibrios difíciles de la empresa familiar. Las mismas personas ocupan diversos roles. Son padres y son jefes. Y son hijos y son empleados. Y son hermanos, primos y son compañeros de trabajo. Sobre esto es que trabajamos en la empresa familiar. Por lo tanto, no siempre lo que es bueno para la familia es bueno para la empresa. Y viceversa. No siempre lo que es bueno para la empresa es bueno para la familia. Así que me gustaría que den ejemplos de esto, de cosas que hayan pasado o que cosas que imaginan que pueden pasar que son sinónimos de esta frase. No siempre lo que es bueno para la familia es bueno para la empresa y viceversa. ¿Qué ejemplo podrían dar? ¿Qué situación que hayan vivido o decisión que hayan tomado o que imaginan que podrían presentarse? Cuéntenos. A ver, Lucía los puede desmutear, así que el que quiera
se saca el micrófono y habla. Bárbaro. ¿Se Y que puede? quieran Porque como somos pocos, compartir. si no nos interrumpimos y nos ponemos uno arriba del otro, estaría mejor, Sí, si con quieren, gusto. Y que ¿pueden quieren- desmutearse? Ahí me dice que listo, Lucía, así que a Ah, ver, bueno. si hay Mónica dice, a alguien que veces hay quiera hablar, familiares que no son... levantan la mano y por Ah, ahí, está, perfecto. Esa es una muy buena fíjate idea. atenta, Bien. Lucía, a ver si justo se le puede desmutear a la persona. ¿Se puede? Porque yo estoy mirando acá a ver si... Está Pero bien, está están bien. todos... Bueno, No, no hay problema, no hay problema. Ahí Mónica dice, a veces hay familiares que no son operativos y cubren cargos que no están a la altura. Bueno, ahí tenés un ejemplo de algo que parece bueno para la familia, pero no es bueno para la empresa. Y Amela dice, no siempre los perfiles de los familiares engranan en la dinámica de la empresa. No engranan y terminan engranando otros, en el otro sentido. Bien, muy buenos ejemplos de lo que no siempre es bueno para uno y puede ser bueno para el otro sector. Sector entendiéndolo por familia, empresa. Ahí nos dice Mónica, la confianza en las relaciones complica la formalidad de una empresa. Exactamente. Exactamente. Bueno, está muy bien los ejemplos que dieron, donde está evidenciado que no siempre lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Ariel dice la flexibilidad que se le da a un familiar por ser hermano, sobrino, padre, en cuestiones de asistencia o cumplimiento de tareas, es la que podríamos exigir de un empleado no familiar. Tal cual, Ariel, exactamente. Esos son todos los que han dicho, son buenos ejemplos de cómo las formalidades fluctúan, depende de quién se trata. Por eso, yo siempre aconsejo esta pregunta que se hagan, y es, si esto no fuera una empresa familiar, ¿yo tomaría la misma decisión que tomé? O sea, cuando ustedes están por tomar una decisión de envergadura, no una decisión simple, pequeña, sino una decisión de envergadura, ¿tomarían la misma decisión si no fuera una organización que no es familiar? Y es muy importante que esa definición la tengan consciente. Porque no es que necesariamente tienen que cambiar la decisión, pero tienen que tener conciencia de eso. No pueden hacer como que no lo saben. Entonces, es bueno, como les estoy mostrando ahí, que ante una decisión de envergadura, ustedes se pregunten, si esto no fuera una organización familiar, ¿yo tomaría la misma decisión? Que les sirva esta pregunta de guía para aquellas situaciones donde pueden presentarse problemas. ¿Sí? Y como dijo alguien muy bien, la complejidad familia-empresa requiere de manejar algunas cosas para reducir el riesgo. Ustedes saben, la imposibilidad de robarse, de hacer un corte o robarse los fines de semana, las vacaciones, esto genera desgaste crónico, como dijo Alejandra. Muy bueno eso, lo del desgaste crónico. Sí, el desgaste crónico termina generando que la cabeza se queme, como dice la definición de la enfermedad que todos conocemos. La complejidad genera riesgos. Yo voy a nombrar dos o tres cosas de las que figuran ahí, que ayudan a reducir el riesgo. Una se llama institucionalizar relaciones. Institucionalizar relaciones quiere decir generar un protocolo de familia. Vamos a decir después unas palabras sobre esto. Segundo punto para generar equilibrio, diferenciar ámbitos de decisión, que quiere decir decidir dónde y de qué hablamos. Esto quiere decir lo siguiente, voy a decir algo que seguramente ya conocen, escucharon, pero la mayoría no lo hace, y es, los temas de familia se hablan en un lugar y los temas de empresa se hablan en otro lugar. Esto es así. Si no lo hacen, tienen que lograr que alguno en la familia lidere este tema.
y sea el responsable de asegurar que esa familia empresaria trate los temas que tiene que tratar en los ámbitos que corresponden. Esto debería tener el rigor que tiene el programa de estudio que ustedes tienen. ¿Por qué va a tener menos rigor? Tiene que tener el mismo rigor. ¿De qué hablamos y dónde? Requiere de una definición y de alguien que lidere y diga, esto acá ahora no se habla. Los domingos, cuando comemos asado, o pasta, o sandwichitos de miga, no se habla del empleado que tenemos problemas. No es tema. Y viceversa. Para tener equilibrio familia-empresa hay que diferenciar ámbitos de decisión. Claro, pero esto tiene un requisito, y es estar dispuestos a conversar. Cosa que es muy difícil. Ahí, Pena Rich, yo lo leo por cómo lo está escrito ahí, ¿sí? Disculpen si estoy nombrándolo mal, pregunta, ¿qué pasa cuando en la empresa solo trabaja uno solo de los 5 hijos? Por ahora no muestra interés nadie, pero, bueno, algo de esto vamos a nombrar cuando hablemos del traspaso generacional, pero para ser coherente con lo que les dijimos con Silvia, vamos a responder algunas cosas, ¿sí? A medida que las preguntas. El problema no es que alguien no trabaje, porque la vocación de las personas es la vocación de las personas. Cuanto más le insistan, menos va a trabajar. Ahora, una cosa es que no trabaje y otra cosa es que aprenda a ser un accionista responsable. Son dos cosas distintas. El hecho que alguien no trabaje no quiere decir que no va a ser dueño. Esto tiene un enorme valor y tiene un significado por el cual, si hay un hijo que no quiere trabajar, eso no quiere decir que no es dueño. Y por como dueño tiene que formarse como dueño. Es un tema más largo, pero quiero dar la respuesta que el hecho que alguien no trabaje y es familiar sanguíneo, y es un hijo en este caso, no es sinónimo que no tiene alguna responsabilidad. Tiene la responsabilidad de un dueño. Aunque hoy no tenga acciones, llamémosle acciones, no importa. Pero tiene la responsabilidad que va a tener un dueño. Y por lo tanto, aunque esté paseando por Jamaica hoy, tiene la responsabilidad de un dueño. Salvo que se acuerde que vende su parte. Pero mientras no lo haga, es dueño. Y no puede jugar a dueño. Y los padres tienen la responsabilidad de formarlo desde chico a qué significa ser dueño en una empresa familiar. Aunque no trabaje, no importa, pero tiene una responsabilidad de dueño. Y esto es muy importante. Repito, el tema no es si no se incluye en el trabajo. Recuerden, el barco tiene 3 patas. No hace falta estar trabajando. ¿Sí? De hecho, puede ser que la empresa familiar o la institución un día no tenga más lugar para ningún familiar, pero sí tiene lugar para dueños, que es diferente. Y hay que formarlos como dueños. De hecho, la continuidad de la institución a lo largo de los años y de las generaciones va a depender más de gente responsable como dueños que si todos trabajan. No sé si respondo un poco a la pregunta que me has hecho, ¿sí? Es un tema, por supuesto, mucho más largo, porque sería hablar también de qué consiste hacer un programa de formación para dueños. Pero lo que quiero insistir es, no trabajar no es sinónimo de no ser dueño y tener una responsabilidad como tal, ¿sí? Perdón si por supuesto no puedo ampliar mucho más ahora, pero sí voy respondiendo a medida que lo preguntan, ¿sí? Entonces dijimos, equilibrio familia-empresa es institucionalizar relaciones y es trabajar en acuerdos, que es un protocolo familiar, diferenciar ámbitos de decisión y desarrollar prácticas de profesionalización. Esto es algo que nombró alguno de ustedes antes en el chat. Después dice capacidad de comunicación y preparar la continuidad, que lo vamos a hablar. Quiero hacer una salvedad sobre la palabra profesionalizar. Profesionalizar no es sinónimo de contratar personas que tienen un título. Puede ser o puede no ser, no es el tema. Profesionalizar es incorporar procesos a través de los cuales vamos a ganar plata y un modo de hacerlo. Que no es
el modo como la familia lo haría naturalmente. ¿Entiendes? La familia tiene vida de familia. Un día pone un negocio y lo que sale primero es hacer las cosas en el negocio como lo hacemos en familia. Pero profesionalizar es hacer las cosas como lo necesita el negocio y no como le nace a la familia. Eso es profesionalizar. Por lo tanto, es tener criterio de gestión, roles y tareas definidas, formarse y, algo que dije hace unos minutos, ser accionistas responsables. ¿Sí? Esos serían ítems que hacen a la profesionalización. ¿Sí? Acá yo les dejo algo para que cada uno se autoevalúe como ejercicio personal, y es, si pensamos equilibrio familia-empresa, hay empresas y negocios que tienen bajo interés por la familia y por el negocio. Hay negocios o instituciones que tienen bajo interés por la familia, pero alto interés por el negocio. O sea, les preocupa la plata, no les preocupa la familia. Hay instituciones que tienen bajo interés por el negocio y alto interés por la familia. O sea, les importa poco la plata, les importa mucho quererse y llevarse bien. Y hay aquellos que tienen un alto interés por la familia y un alto interés por el negocio. Es bueno que ustedes se autoevalúen en esto. ¿Dónde se pondrían? Por supuesto, lo que uno tiene que entender es ir al cuarto punto. Y es tener una alta valoración por el hecho de ser rentable y una alta valoración por preservar las relaciones familiares. ¿Sí? Quiero nombrarles lo que yo creo que son los riesgos típicos de un negocio de familia. Vamos a nombrarlos y después les voy a pedir a ustedes que elijan uno de ellos. Los riesgos típicos son, primero, confundir ser dueño con capacidad directiva. A ver, que ustedes, no sé si son todos fundadores o hijos de fundadores o familia de fundadores, el hecho que uno haya fundado y le haya ido bien no quiere decir que le va a ir bien siempre. Y el hecho de ser hijo de un fundador no quiere decir que yo tengo los genes que voy a dirigir bien en la institución. Porque eso corresponde al mundo de los reyes o del señor feudal. El hijo del rey es rey, ¿no es cierto? El hijo de un fundador no es buen directivo porque es hijo de fundador. Puede ser el peor en realidad. Entonces, ojo con confundir una cosa con la otra. De hecho, hoy en día, que a uno le haya ido bien con su actividad, no quiere decir que le vaya a ir bien siempre. A medida que uno crece, a medida que pasa la pandemia, las capacidades directivas son otras. Entonces, hay que estar preparado para cambiar y hay que estar preparado para que la familia sepa que hay que prepararse, que no viene en la genética, no se descubrió ningún gen y ningún cromosoma que te haga buen directivo de un negocio familiar o de una institución educativa. Nada que ver. Segundo riesgo, mezclar economía. Esto es otra pandemia, cuando se mezclan economías. ¿Sí? A ver, ustedes saben lo que es mezclar economía. Te pago el celular, te pago el seguro del auto, te pago la prepaga, te pago. Uy, necesito unos pesos porque no me alcanza para pagar la tarjeta de crédito. Bueno, tomá y lo anotamos. Y ni que hablar la cantidad de dueños de todo tipo y color que no tienen sueldo. No se ponen un sueldo. Cuando necesito retiro. Bueno, no, me imagino, no sé, puedo suponer que no es el caso de ustedes, vamos a suponer, pero no se imaginan cómo está lleno de estos casos de dueños que no tienen un sueldo. Entonces, si no tenés un sueldo, ¿cómo sabes cómo le va a tu institución y a tu negocio? Es imposible. Y ni que hablar de los hijos a los que no les ponen un sueldo, que entonces no aprenden nunca a saber qué les alcanza y qué no les alcanza. Entonces, mezclar economía es el segundo riesgo, te diría, de los más delicados, porque ahí sí se mezcla lo que tiene que ver con la rentabilidad y el afecto. Porque el tercer punto tiene que ver justamente con eso, con confundir afecto con relaciones de negocio.
Cuarto punto tiene que ver con el hecho de darle lugar a todos. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es priorizar el puesto a las personas. Entonces, no es que entras porque sos primo o sobrino. Entrás si te corresponde por tus competencias. A igualdad de competencia, bueno, seguramente va a haber una prioridad. Dar lugar a todos es un problema. Y ojo con el tema de la familia política. Cada familia tiene que decidir si va a poder ingresar o no a trabajar un familiar político. Lo tiene que decidir. Se arman enormes galletas. Demorar la sucesión. Ya vamos a hablar un poquito de esto, de qué es esto de demorar la sucesión y qué es esto de pasar la posta. ¿Sí? Pero si empezás tarde el cambio generacional, hay un problema. El nepotismo sabe lo que es el gobierno de la familia. Solo gobierna la familia. Bueno, estamos en un problema. Porque nos perdemos de la visión de aquellos que no son familiares. Siguiente es creerse inmunizado. Esto no nos va a pasar. Bueno, esto en la pandemia ha pasado por todos lados. Creer que esto a nosotros no nos pasa porque estamos bárbaros. Otro punto importante tiene que ver con no tener una organización jurídica. Las empresas familiares tienen que tener alguna clase de definición de lo jurídico, de la propiedad, de la transmisión. Es muy importante. Hoy en día el Código Civil ha cambiado y permite muchas novedades que antes no había. Inclusive estamos cerca de que se pueda inscribir en el registro de las personas los protocolos de familia, o sea que falta poco para que tengan valor legal los protocolos de familia. Y finalmente, como riesgo es confundir las capacidades con las posibilidades reales. ¿Qué somos capaces y qué podemos realmente? Entonces yo les pido, les muestro el ejercicio y después les muestro de nuevo, yo les pido que elijan uno de los problemas, y cuenten, los que puedan, cómo se expresa ese problema en su organización. De nuevo, no se lo vamos a contar a nadie. Elijan un problema y cuenten cómo ese se manifiesta en su organización. Elijan uno de estos y compartan cómo ese problema se manifiesta, cómo ese riesgo se manifiesta en la vida de su institución. Cuéntenme. Elijan uno de estos riesgos, uno de estos problemas, y digan cómo ven que esto se expresa, se manifiesta en la vida de la organización. ¿Alguien quiere contar algún ejemplo y le permitimos audio? ¿Quieren escribir? ¿Quién se anima? Me causa gracia, Néstor, porque muchos de los ejemplos uno se ve tan reflejado, ¿no? Cuando ¿Sí? empezás a pensar un poquito en profundidad, decís, "Ay, me pasa a mí esto, o me va a pasar". Claro, no sabés cuál elegir, digamos. No sabés cuál elegir porque creo que, bueno... Sí, pero ese, ahí está, alguien habló de Isabel carece de organización jurídica cuando hay una persona como... Sí, dale, Francisca. Dale, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes. Un punto central, demorar la sucesión. El momento, la oportunidad, uno creo que si es sensato, la va viendo y la va proyectando. ¿Cuáles serían los parámetros para que un cabeza de serie plantee que este es el momento, cuando no ve que los recursos humanos familiares estén ávidos o interesados o predispuestos? Como que hay, lo planteo desde lo personal, una letanía para esperar que en algún momento ese día llegará. ¿Qué pasa cuando uno, no digo anticiparla, pero sí tenerla planteada y no ve, uno se convierte en el propio... autogestiona, se autoselecciona, deja que se promueva el que parece más indicado, hace un concurso de... ¿Se entiende qué quiero decir? O sea, ¿cuál sería el... Sí. Está muy clara la pregunta, sí, sí. Gracias, Francisca. A ver, lo primero que te quiero decir, bueno, a vos, se los digo a todos, en relación a este riesgo típico que están
eh, enumerando y que Francisca seleccionó, lo primero que quiero compartir es que nunca es tarde para empezar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo importante es empezar. Porque la mayoría no empieza nunca. Te va a sorprender esto que te digo, y después te lo voy a mostrar en estadísticas. La mayoría no lo empieza como tema. Así que lo primero que quiero decir es que no hay una fecha, porque lo importante es empezar. Lo segundo es, la transición generacional o la sucesión empieza cuando ingresa el primer hijo. Realmente empieza ahí. Tercero, el proceso de cambio general demora no menos de 10 años. A ver, comprendamos, estamos hablando de años. No es que hoy empiezo, hacemos un curso, charlamos un poco y el mes que viene ya está. Estamos hablando de años. Y una manera de empezar es, siempre digo, lo planteo en términos de pregunta. Sería lo siguiente, Francisca. Te voy a decir algo medio comprometido, pero vos me vas a saber comprender. Que vos digas, le pongas fecha. Este día de este año me retiro de la gestión. No dejo de ser empresaria, no. No dejo de ser dueña de un instituto, no. Pero dejo de tener la gestión tal como está concebida hoy. Que le pongas fecha y la comuniques. Y con aquellos con los que compartís, que vos elegirás con quiénes compartir, conversen cuáles son todos los pasos que hay que dar para llegar a ese día. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, es uno el que da, es uno el que dice, hasta acá estoy gestionando y a partir de este momento está claro. Sí, 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 yo sí, creo sí. que es así. Es una Así de doloroso. autodeterminación. Sí, así de doloroso. Perfecto. Es una autodeterminación Sí, comunicada y formalizada. Bien. sí. Y vos entonces con ese grupo, que será un grupo privado, porque no es que uno anda diciendo por el instituto estas cosas, ¿no? Pero uno dice, bueno, ahora pactemos, repito, pactemos todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese día. Ese día no es mañana, pero hay que tener una hoja de ruta y ir trabajando para eso. Pero es un pacto del grupo familiar. No importa si alguien dice yo no trabajo, no tiene que ver con eso. Si alguien dice yo no voy a trabajar, igualmente tiene que ser parte del proceso. Porque está comprometido, porque va, aunque sea va a querer tener dividendos esa persona. Está perfecto, no, yo no tengo nada contra los que quieren tener dividendos y no trabajar, pero tienen que ser accionistas responsables. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo puedo sugerir. El fundador o el actual titular tiene que definir un momento, un tiempo, y trabajar con su gente para llegar a ese momento. Ese proceso es largo, es difícil, tiene muchos combates, Francisca, muchos. Hay que poder sobrellevarlos, porque de eso depende la continuidad. Pero es un pacto entre el grupo. Esta es mi fecha y pactemos juntos todo lo que tenemos que hacer. Podés hacerlo con tu grupo, si pueden, si no lo harán con alguien que los ayude, porque todo esto tiene una carga emocional enorme. ¿Qué Pero, digamos, sugerirías? ¿en qué ¿Qué sentido? Perdón por Sí, interrumpirte. sí, sí. No, decime. ¿Qué sugerirías como alguien que los asista? Un esquema, un cuadro legal, un cuadro económico? No, me refiero, digamos, a alguien externo que colabore en las conversaciones, Sí, sí, sí. en ayudar. No, eso, digamos, depende, ya sería otra cuestión, pero digamos, lo importante es que alguien que no esté involucrado emocionalmente Entiendo. con eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, ahí están compartiendo más cosas, ¿sí? Julieta comparte Gracias. el tema. No, por favor, Francisca, todo lo que quieran Gracias. compartir, lo vamos haciendo. ¿Sí? Habla de no tener sueldos, Julieta. María Eugenia habla de su experiencia, ¿sí? Soltar, correrse del lugar.
como mostrar el faro. No. Estas son algunas de las cosas que se han compartido, que ha compartido Francisca, porque es un tema sensible, ¿sí? La pandemia, siempre hago alusión a esto, ha acelerado los procesos de cambio generacional. Porque muchos fundadores o padres no pudieron ir y los hijos se tuvieron que hacer cargo de una forma drástica. Entonces se han acelerado los tiempos. Eso no quiere decir que esté bien o mal, pero se aceleraron. Y este es un tema a tener en cuenta. ¿Sí? Paola habla de la incorporación de la familia política. Sí, es un tema muy sensible, que en algunos casos tiene que estar incorporada a la familia política, aunque no trabaje ni sea dueño, porque son los que están criando tus futuros dueños. Y se los deja fuera. ¿Sí? Está bien. Yo lo que quería agregar, Néstor, es que sí, por muchas favor. veces la mayoría de los fundadores, que somos, bueno, por ahí la mayoría de las escuelas que se fundaron por una persona X, yo creo que la persona cuando la fundó no se puso a analizar todos estos puntos, ¿entendés? Porque por ahí uno después tiene una familia y a la familia viene con el combo. O sea, uno funda algo que en definitiva después hay algunos que le puede interesar ser parte, pero el tema del trabajar o no trabajar no le quita la responsabilidad de pertenecer. Y creo que ahí esto nosotros, los que fundamos escuelas, cuando lo hacemos, no lo hacemos pensando en lo que va a pasar, porque uno lo vive como un proyecto personal. Ahí a veces es cuando se desbalancea, cuando la familia entra en juego y viene, ya te digo, como un combo, el tema de, bueno, tener una empresa, yo ya nací, los hijos míos, en una empresa. Y entonces ya como familia tengo otro tipo de responsabilidad en la formación, porque en definitiva, salvo que la vendan, van a ser dueños siempre. Bueno, es tal cual como vos lo decís, Silvia. Por eso me parece que en esto está también un concepto que está más adelante, pero bueno, por lo que yo ya veo hay cosas que van a quedar en el tintero, que tiene que ver con el concepto del legado. O sea, cuando los fundadores, más allá de lo que están haciendo hoy, empiezan a pensar que hay algo que quieren dejar para el futuro. Y cuando digo legado no es solo por los hijos, en el caso de una institución educativa, el concepto del legado tiene otro significado, otro poder. ¿Sí? Porque ustedes, el legado no es solamente que siguen familia, no, sino tiene que ver con la educación de las personas. Entonces tiene una fuerza mucho más importante. Esa También fue, el legado. Sí, sí, no, esa fue la palabra que seleccioné cuando nos diste el primer espacio. Usé la palabra legado, que tiene una carga y me encanta escuchar lo que estás diciendo. Claro, sí, sí, totalmente, porque digamos, en el caso de ustedes, el concepto de legado tiene mucho más valor en el sentido del significado profundo. Porque no solamente el legado para seguir en familia, sino el legado que es una institución educativa. Estamos formando seres humanos. Tal cual. Entonces, ahí ustedes tienen como un compromiso y una responsabilidad mucho mayor en la formación de las nuevas generaciones que hagan empresa. No es solamente que queremos o no queremos ganar plata, estamos educando personas. Y eso ya es otro cantar, es otra cosa. ¿Sí? Y que tienen que estar imbuidos de eso. Yo entiendo que sí, digamos, es casi como una condición, ¿sí? para la continuidad. Porque no es, bueno, porque un negocio que hace, yo, vende pintura, vende hierro, vende esto, la educación en todo caso le pasa como un lugar más secundario. ¿Sí? Si sienten que tienen un compromiso con la sociedad, lo hacen más. Si no, no lo hacen. Pero en el caso de ustedes es muy diferente el concepto. Es inherente a lo que son. ¿Sí? Hay alguien habla de que los padres hablan siempre de legado. Claro, no, pero no le tiene que hablar a los hijos del legado, porque si no termina siendo una carga. Lo comprendo, Ariel, lo comprendo perfectamente. No los carguen a los hijos con ciertos términos porque se van a escapar. Es todo un tema. El tema de la incorporación de los hijos es un tema en sí mismo, porque los hijos, si hay algo que quieren a los 20 años, es no estar cerca de los padres. Entonces, ¿cómo hacemos para que estén cerca de los padres
cuando se quieren ir. Bueno, es una lucha difícil, que hay que tener mucha cintura y mucha habilidad para manejar esa situación, porque si no generamos el efecto contrario. Un muchacho a los 20, 21, 18, 25, si hay algo que quiere, es no ver a los padres. Vos imaginate, no quiere verlos, pero por otro lado se encuentra con una encrucijada. ¿Dónde va a conseguir trabajo si no es en la empresa de la familia? Según cómo manejen los padres eso, algo va a salir bien o algo va a salir mal. ¿Sí? Es cierto, como dice Isabel, compartir los valores para continuar con el legado. Y como hablábamos de los riesgos, ¿sí?, mezclar economías, yo quiero hacer una pequeña digresión de las formas de pago que hay en una empresa familiar y cualquier empresa. ¿Sí? Se cobra un sueldo por mi trabajo, se puede cobrar un honorario como director, eso depende del tipo de organización, y se cobran utilidades. Esas son las tres formas de pago que hay. ¿Sí? Un empleado común solo cobra sueldo. Un familiar cobra sueldo, y si es director puede cobrar honorarios, y si es dueño puede cobrar utilidades. Esas son las formas de pago. ¿Sí? Esto es un tema, de nuevo, en sí mismo, porque esto es lo que ayuda a no mezclar economía. Yo no gano por ser hijo, yo no gano por ser padre, gano por ser alguien que gestiona, o soy director, o soy dueño, no trabajo, pero si hay utilidades, reparten. ¿Sí? Estos son los formatos de pago que hay en el mundo de los negocios. ¿Sí? Y como muchas veces se pregunta, ¿y cuál es el sueldo? El sueldo es el sueldo de mercado, no hay otro parámetro. ¿Cuánto le pago? Y bueno, ¿cuánto paga el mercado? El mercado paga tanto, bueno, ese es el sueldo. Poco más, poco menos, no importa, pero es el sueldo de mercado. ¿Sí? Ahora, los honorarios, los dividendos ya es otro tema. No vamos a profundizar acá, pero sepamos que esas son las formas de retribución de los negocios. Y para cuidar el equilibrio familia-empresa, tengo que respetar estos formatos. ¿Sí? Ahí dice Dylan, yo creo que los jóvenes que se incorporan, si comulgan con los valores, son excelentes y ayudan a pensar que tanto trabajo no fue en vano y uno se puede ir retirando tranquila. Sí, en la medida en que todo el proceso de ingreso haya tenido las conversaciones que tiene que tener. ¿Sí? Por supuesto que todos los procesos de ingreso dependen de cómo funcionó la familia en su vida en general. ¿Sí? Porque no es que somos familia de una forma en la familia y somos familia de otra en la empresa. O sea, somos familia. Se repiten relaciones, se repiten situaciones. ¿Sí? Alguien dice que entró de cadete. Sí, a ver, yo perdón si salteo, hay un cierto mito de la idea de que los hijos tienen que entrar y hacer de todo. Está bueno eso, pero en general no hacen de todo. Y generalmente saltan a jefes mucho más rápido que otros. ¿Sí? Y es casi como inevitable. Bueno, estos son los formatos de pago. ¿Sí? Y quiero nombrar lo que me parece que son algunas señales de peligro a las que pueden estar atentos ustedes. Cambios bruscos de conducta. O sea, cuando de pronto hay situaciones donde las mismas personas empiezan a tener conductas casi opuestas. Errores que se repiten. Los sentimientos de injusticia son una señal de peligro. Cuando un hermano empieza a sentir que hay algo que no es justo para él, o que es injusto respecto a lo que se hace con otro. Es una señal de peligro los mensajes contradictorios. Los mensajes contradictorios de hoy digo una cosa, mañana otra. El marido dice una cosa, la mujer dice otra. Viene un hijo y dice lo contrario. Y todo se marea. En la pandemia hay mucho de esto. Es una señal de peligro tomarse las cosas como ataques personales y los antagonistas. Una cosa es discutir y otra cosa es que si alguien le dice algo a otro, ese otro lo tome como algo personal, como un ataque a su autoestima. Es una señal de peligro las ventajas personales. Esto pasa mucho más de lo que se imaginan. Miembros de la empresa familiar que a veces intencionalmente y a veces inintencionalmente sacan ventajas y después eso no tiene remedio. Yo tengo un cliente
uno de los hijos fue retirando dinero y se construyó una casa. Sí, gracias Isabel, avisa que se tiene que retirar. Se construyó una casa con ese dinero que fue retirando. Eso hizo el hermano mayor. Un día vino la hermana menor y dijo, bueno, yo quiero empezar a retirar la misma plata que mi hermano, porque quiero hacerme algo parecido. Y habían pasado dos cosas. Primero, el hermano que había retirado plata la había anotado en un cuadernito y el cuaderno se perdió. Y lo segundo que pasó es que el negocio ya no generaba la plata que generaba antes, por lo tanto no le podían dar a esa hija la misma cantidad de plata. Bueno, esas son cosas que tienen muy poco remedio después. Finalmente es una señal de peligro el exceso de comunicación informal y el rumor. La comunicación informal es no hablar las cosas donde hay que hablarlas y de la manera que hay que hablarlas. ¿Sí? Estas son algunas de las señales de peligro que les ofrezco para que ustedes tengan en mente en su funcionamiento cotidiano. Miren una cosa, esto es lo que está estudiado como los motivos de fracaso de las empresas familiares. 10% por falta de sucesor competente, 10% por falta de capital, 20% por problemas de negocio y competitividad, 60% por conflictos familiares no resueltos. O sea, la mayoría de los motivos de fracaso tienen que ver con situaciones de tensión y conflicto en la familia que no se encararon y resolvieron. Esto es sinónimo de tirar la mugre bajo la alfombra. Siempre la misma metáfora. Ustedes vieron, piensen en una pileta, no la pileta de la cocina o la del baño, ¿sí? Y que en la pileta de la cocina un día ustedes abren y el agua sube. Y uy, se tapó, ¿no? Se tapó y además, a mí me pasó, ¿no? Justo me pasó un 24 de diciembre. Se tapó, sube la grasa. Ahora, ¿dónde se tapó? Ustedes saben dónde se tapa, ¿no es cierto? ¿Se ve el lugar donde se tapó? En general, las cañerías se tapan en el codo. O sea, en un lugar que no está bien a la vista. Y es donde hay un codo, o sea, una unión de algo que baja y otra que sube. Ahí se fue acumulando mugre. Nosotros no nos dimos cuenta mientras se fue acumulando, porque se fue acumulando. Y un día se tapó, se obturó. Bueno, con los conflictos familiares pasa lo mismo. Se junta la mugre en algún lugar que uno no ve. Y un día la mugre sale. Así funcionan los conflictos. Néstor, entonces es más Sí, fácil, o sea, es más llevadero el no encontrar, el no tener un sucesor por ahí definido que en realidad el conflicto familiar. O sea, ¿cómo? uno De nuevo, puede, de nuevo. claro, que decís que en un 10%, en la plaquita anterior, el Sí, 10%, el de no tener un sucesor, ¿sí? La falta de sucesor competente y la falta de capital son más llevaderos, digo, que manejar el conflicto familiar, porque eso es lo sí, que más sí. lleva al O fracaso. sea, la definición de un sucesor puede ser uno de los conflictos, pero acá es Claro, más abarcativo. claro, pero Sí, el conflicto familiar es el motivo mayor de fracaso en una empresa sí, familiar. tal cual, totalmente. Sí. Los conflictos familiares que no pudieron ser resueltos. Hay una Claro, frase muy claro. simple que dice, los conflictos que no resuelve una generación pasan de forma automática a la siguiente. Mm, En bien, el mundo de las familias, si todo queda en el ámbito familiar, es un tema familiar. En el mundo de los negocios, de las instituciones, esto tiene un efecto mucho más potente. Pero es claro, tal cual claro. vos lo decís, Silvia. Los conflictos familiares son la fuente mayoritaria de fracaso y de caída de las instituciones familiares. Así es, tal cual. Está muy bien como lo acaba de describir. ¿Sí?
Bueno, como yo veo que hay algunos que están compartiendo que están con dificultades y se estarían retirando, yo voy a saltear algunas cosas y voy a dirigirme directamente al tema del traspaso. ¿Sí? Primero quiero decir algo respecto de lo que están nombrando como, estamos hablando de los conflictos. Y es lo siguiente, ahí dice conversación difícil. La mayoría de las conversaciones en los negocios de familia son difíciles, son complicadas, son arduas, porque requieren un esfuerzo intelectual y emocional, porque se pone en juego algo importante y porque pueden salir mal. Y esto es central para cuidar la comunicación y el manejo de los conflictos. Y con esto lo que quiero decirles es que no confundamos conversar con mandar WhatsApp. Se ha transformado en un hábito creer que si hablamos por WhatsApp estamos conversando. Conversar es cara a cara. Yo lamento por los tecnológicos, pero conversar es estar cara a cara. Y los negocios de familia necesitan de conversaciones. Y el 90% de las conversaciones son difíciles. Y esas conversaciones no se pueden tener por mail o por WhatsApp. Y estamos con problemas porque nos cuesta mucho conversar. Por eso yo les digo que siempre piensen cuáles son tus conversaciones difíciles pendientes. Porque si no las tenés, este es el potencial, esto se transforma en un potencial conflicto. Bien, y para ir terminando, dos cosas más, antes que se me vaya alguno más. Bueno, el protocolo de familia ustedes lo van a tener en material y van a tener ahí qué incluye un protocolo de familia, ¿sí? Pero quiero decir dos cosas más sobre el traspaso generacional y sobre empresa familiar y pandemia. Hay un porcentaje que es notable de lo que es el tema del traspaso generacional. Miren, el 7% lo encara, el 73% no lo encara, como yo le había empezado a comentar a Francisca, el 20% ni se lo plantea como tema. Pero hay una paradoja. El 80% dice que quiere que continúe en familia. Pero miren qué paradoja. 8 de cada 10 dicen queremos que esto siga en familia. Pero la mayoría de esos no se ocupa de esto. Y eso tiene su explicación. Una de ellas, la más importante, es que el traspaso presupone aceptar que nos vamos a morir y que la empresa no. Y hablar de la muerte, por ahora, no resulta nada divertido. No es algo que tiene que ver con la rutina. No es algo que tiene que ver con algo que se puede, digamos, estandarizar. Nos morimos una sola vez. Entonces, el traspaso tiene esta esencia. Y tiene otra más que es muy difícil. Y una cosa es heredar, otra cosa es quién va a ser el nuevo responsable. La herencia la define la ley. La ley dice, bueno, esto se reparte de esta forma a los hijos. Pero ¿quién va a ser el nuevo sucesor gerencial? Eso no está escrito en la ley. Y si yo tengo 2 o 3 hijos y tengo que elegir a uno, es la primera vez que los padres tienen que elegir a uno y no ser equitativo. Y esto es muy difícil. Es un desafío muy difícil de pasar. Pero si quiere perdurar no tiene más remedio que atravesarlo. Algunos dicen, bueno, pero no pueden dirigir los 3 juntos. Es difícil. No puede dirigir uno un año, otro año y otro año. Es difícil. La definición de la herencia es más fácil, porque te lo dicta la ley. La definición de quién me va a suceder en el rol del máximo cargo es muy difícil porque rompe con una regla de los padres que es que los hijos son iguales. Y acá ya no son iguales. No es que hay alguien mejor o peor, pero no son iguales. No todos tienen las mismas condiciones para esto de lo que estamos hablando. Y finalmente quiero nombrar lo que me parece que
tiene que ver con la pandemia. Bueno, a ver, ustedes saben, todos sabemos el impacto de la pandemia, tanto en lo familiar como en lo comercial, ¿sí? Ahora, seguramente ustedes, tanto como yo, por el rol que tienen, por las instituciones que tienen, saben como yo, que todos hablan de que la pandemia del coronavirus podrá estar más cerca o más lejos de terminar. Eso es lo inmediato. El problema es las pandemias que empiezan desde el punto de vista de las conductas humanas, desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la psicología de los grupos. El impacto que esto ha tenido, el encierro, la soledad, la incertidumbre, está generando, ya ha generado y está generando otra pandemia. Y sobre eso hay una responsabilidad enorme de la familia, de cómo se preserva. En esta pandemia se han potenciado situaciones de solidaridad y de ataque, en las dos. Por mi trabajo yo he presenciado muchas situaciones muy violentas emocionalmente. Y esto es algo que tenemos que estar dispuestos a procesar. Muchas situaciones de angustia, muchas situaciones de rivalidad, de ataque, y también, por supuesto, de solidaridad. Que se me fue. Un alto impacto en las generaciones jóvenes. El observatorio de la Facultad de Psicología, en su estudio, mostró que llamativamente los más impactados en forma negativa por la pandemia, por el encierro y por el aislamiento, es los más jóvenes, no los más grandes. Y esto impacta también en la vida del negocio familiar. Así como se han agravado cuadros psiquiátricos, porque esto es un hecho, se han agravado. Así como se ha agravado la situación de aquellos que no recibieron la vacuna y tienen enfermedades y están entre 12 y 18 años y no podían salir, también se ha agravado y se ha complicado las situaciones y los estados de las personas en general. Entonces la pregunta es, ¿cómo maneja todo esto tu institución familiar? Y ya estamos terminando, varios que agradecen pero se están yendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estar dispuestos a buscar contención y buscar acuerdos de familia en forma permanente. Generar acuerdos. El rol de ustedes es encontrar maneras de generar acuerdos, de manera tal de no favorecer las situaciones extremas. Hay mucha facilidad para ir a los extremos. Lo que tenemos que lograr es generar contención y generar acuerdos. Poner puentes que unan. No es nada fácil. Realmente no es nada fácil. Pero tu institución depende de que lo logre. ¿Sí? Y simplemente ustedes tienen ahí algunos de los errores que hay que evitar, que es minimizar el problema, usar fórmulas viejas para abordar estos problemas, estereotipar y prejuzgar, profundizar los encierros. ¿Sí? Allí donde puede haber encuentros, fomenten los encuentros. Si es por Zoom, no importa, fomenten los encuentros. No eviten las conversaciones. De nuevo, hay que buscar conversar. Eviten la violencia emocional. Cuídense de los mensajes contradictorios y cuiden que cada generación se encierre en sí misma, creyendo que solamente en esa generación va a poder encontrar la solución. Porque lo que hay que lograr son acuerdos. Los que puedan, no importa, pero generar acuerdos. Bueno, yo les pido me disculpen si me apuré ahora, porque bueno, veo que varios tuvieron que retirarse y no quería, digamos, tampoco que se me vaya mal, me voy a sentir mal en mi autoestima. Así que vamos a parar acá. Yo les propongo que ahora ustedes, si quieren hacer comentarios, preguntas, etcétera, ahí tienen mis datos por si alguno lo necesita o quiere chusmear varias de las notas que yo tengo escritas que hablan mucho de estas cosas. Pero bueno, ahora yo paro acá Y y la verdad les dejo que súper interesante, Néstor, nos vimos reflejados en muchos de los ejemplos seguramente, y bueno, claro, como se extendió un poco, por ahí la gente está comprometida con otras cuestiones, pero bueno, yo quería agradecer
toda la información que nos pudiste transmitir. También quiero comentarles a los participantes que todo el material lo vamos a compartir, ahí lo van a poder ver en forma más completa, por ahí algunos puntos que no se desarrollaron, pero seguramente va a haber otra oportunidad como para poder por ahí ampliar algunas de las cuestiones que quedaron pendientes, porque todos son temas muy interesantes y puedo calcular que a muchos nos ha dejado pensando en más de algunas cuestiones que aparecieron por ahí, que tal vez no las teníamos en cuenta y que realmente para poder avanzar y progresar con nuestras empresas, podríamos tener que ir pensándolas para ponerlas en práctica y en un plan de mejora, por supuesto. Así que muchas gracias a Came, y quiero agradecer a Lucía también que colaboró en la parte técnica, y por supuesto a Yedva, que nos ofrece este espacio para poder perfeccionarnos y ampliar nuestros conocimientos y llevarlos a la práctica. Así que agradeciendo a todos la presencia, nos vamos a despedir y les recuerdo que mañana está la reunión de socios a las 15 horas, así que muy importante que todos estén presentes porque se van a aclarar dudas en bastantes puntos que están desarrollados en el temario que les hemos enviado. Así que muchísimas gracias, Néstor, una vez más. Gracias. Gracias a ustedes por todo. Muchas gracias. Y gracias por participar. Mucha suerte, ¿eh? Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, Néstor, gracias. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.